Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Yo siempre lo he dicho. Entonces, bienvenido de nuevo a mi canal. Bienvenido. La escritura está formada por un conjunto de líneas. Si estas líneas forman parte esencial de la letra, se denominan trazos. Se denominan trazos. Por ejemplo, los que están mirando, los cuales pueden ser a su vez rectos, curvos y mixtos. Entonces, curvos y mixtos. Y los curvos, cóncavos y convexos. Los trazos tienen comúnmente el movimiento de arriba hacia abajo. Comúnmente, de arriba hacia abajo. Y por formar parte esencial de la letra se llaman maestrales. Y también gruesos. Porque al momento de descenso corresponde una mayor presión. Usted siempre en descenso hace más presión. Fuerza, más fuerza sobre el papel. Corresponde una mayor presión y por tanto un mayor grosor, un mayor calibre se va a obtener. Esos trazos maestrales se unen entre sí mediante unas curvas caligráficas de enlace en las que aparecen los finos o los perfiles. Lo fino o perfiles. Una manera de precisar esto, este detallecito de lo fino y perfiles, bien lo podemos apreciar en las letras L minúscula y en la C mayúscula. Pero lo que es caligráfico, los signos caligráficos, porque lo que es imprenta no trae esa doble connotación. Lo hacemos un poco más simples. Entonces, la L minúscula y la C mayúscula de estilo caligráfico son los trazos señalados en estas dos letras descritas como perfiles últimas de esta ilustración que les estoy colocando. Las últimas de esta ilustración que les estoy colocando. Mis amigos, si en verdad queremos entender el asunto, pongamos muy especial cuidado a esto. Lo que sigue es de suma importancia, porque es definitivo en esta ciencia. Si las líneas no forman parte esencial de las letras, miremos acá la figura 2. Si las líneas no forman parte esencial de las letras, se denominan rasgos. Ahí le van haciendo cositas al estudio. Se denominan rasgos, los cuales obedecen en esencia a un principio ornamental. Y se denominan iniciales cuando comienza la letra, finales cuando terminan, y enlaces cuando, siendo iniciales o finales, están en medio de una palabra y sirven de unión entre trazos magistrales de la misma o de diferente letra. Los invito a ver las señas. Con una flechita está indicada cada cosita. En los rasgos iniciales y finales ocurren a veces algunas anomalías, peculiaridades que se apartan de las normas caligráficas. Ya lo podemos ver acá en la figura número 3, las imágenes de la figura 3. Originando el arpón. Ahí se ve, es un ganchito, es un gancho. También originando la masa o ese engrosamiento paulatino hacia un extremo, por exceso de presión, sí señor. El golpe de sable o movimiento rápido, terminado en punta fina, regularmente en punta fina. Y el golpe de látigo, más amplio que el anterior, con menos presión, claro que sí, y por lo tanto, sin terminación acerada. En estas otras imágenes, sería la figura número 4 prácticamente, el rasgo inicial se suele llamar también rasgo de ataque. Al rasgo inicial se le suele llamar rasgo de ataque.
en el que merece un estudio muy especial el punto de ataque. El punto de ataque. ¿Por qué? Porque refleja el movimiento inicial personalísimo y por tanto también muy importante. No olvidemos, este detallecito que les digo es importante. No olvidemos que no siempre existe un rasgo de ataque, no va a existir, mas siempre hay un punto de ataque. Siempre hay un punto de ataque, aunque sea entonces un trazo maestral, en el que también podremos observar las peculiaridades que a continuación diremos o mencionaré. El punto de ataque puede revestir la forma siguiente: un botón o una parada inicial con un engrosamiento. También acenado en punta, muy fina, con gran rapidez inicial y con escasa presión, que luego acentuado sin cambiar de dirección. Gancho o arpón, ya mencionado, que equivale a un movimiento inicial contrario a la dirección del rasgo. A veces el gancho desaparece porque el movimiento inicial contrario no dejó huella, y entonces el punto de arranque aparece recto o de gancho frustrado. Eso, detallecitos uno los va entendiendo con rutina, ¿no? En la medida que ensaya, que practica. Finalmente, este punto de ataque puede ser también redondeado. Aquí en la ilustración lo alcanzan a observar. Redondeado cuando comienza con un movimiento inicial lento, posando bien la pluma y continuando luego la misma dirección, con disminución paulatina de la presión. Estas peculiaridades de los momentos iniciales o puntos de ataque no son exclusivas de estos. No, miren, una cosa parecida ocurre en los movimientos o rasgos finales. ¿Se da cuenta? En ambas partes sucede. Sea lo mismo, ya. En un párrafo anterior hablamos del arpón, ¿se acuerdan? No hace poquitico. Hablamos del arpón o del gancho. También hablamos de la masa, del golpe de sable y del golpe de látigo. No lo olviden. El primero se puede dar también en los rasgos finales, y los tres últimos son más propios de estos, pero también se puede dar en ellos. Miramos acá la figura, las imágenes de esta figura. También se puede dar en ellos la terminación acerada, que es rápida y más corta que el golpe de sable. La terminación con aumento de presión al final, la breve o contenida, la prolongada, la ascendente. Y vamos mirando en cada letra ese detallecito. La ascendente, la descendente, que es hacia abajo, como que la tendencia es a irse hacia abajo. La sinistrógira, es una vueltica, una vuelta a la izquierda, las cuales como los movimientos iniciales tienen suma importancia en el descubrimiento de la personalidad y por tanto, desde luego, de la autenticidad de la manuscritura. Miren, los rasgos iniciales o finales se unen a los trazos maestrales o se separan de ellos formando ángulo o curva. Veamos cómo es que es el asunto en esta otra diapositiva que les pongo, esta otra figura de imágenes. Si superiormente se forma curva e inferiormente ángulo, tenemos entonces el arco, que lo podemos ver. Y si ocurre al revés, tenemos entonces el festón o guirnalda, también muy ilustrativa. Ese festón o guirnalda es una U con lazos de unión, una U. A eso se le llama guirnalda. Estos rasgos, al relacionarse con el trazo magistral, puede formar, cumpliendo su misión ornamental o acentuándola, los lazos, los elipsis. Miramos la imagen acá. Los lazos, los elipses, los bucles, espirales y nudos.
Se va haciendo interesante el tema, ¿sí o no? Claro, estos son detallecitos minúsculos, son para mirar con lupa. Y eso es lo que le da individualidad a la escritura, todos esos detallecitos. Entonces, sigamos. El bucle puede ser más o menos abierto, anguloso, ovalado, pero, a veces está tan cerrado que se ciega. Vean la imagen. A veces está tan cerrado ese bucle que se ciega, formando el empastado o buchado. Es el nombre que le han dado a los expertos a este tipo de fenómeno, o buchado. Y otras veces hay solución de continuidad en su trazo o su trazado, formándose una ruptura, un brisado. Y podemos ver las señas. Esta característica es sintomática de problemas de salud. Se dice que son problemas cardiorrespiratorios por lo regular y es comprensible. Es comprensible. Ruptura o brisado. Regularmente problemas cardiorrespiratorios, están muy relacionados con la respiración. Ver señas, miremos las señas. Si un trazo magistral que debería ser recto se desvía, mira pues, pónganle bien cuidado a esto. Si un trazo magistral que debería ser recto se desvía de su dirección normal en alguna parte de su trazado, miremos la figura, se origina la torsión. Se origina la torsión automáticamente. Y si la presión varía grandemente en la parte del trazado, entonces se forma un engrosamiento brusco en alguna parte también de su recorrido. Aquí se tiene lo que llaman el inflado, que puede afectar al comienzo o al final del trazo. ¿Qué es más frecuente en medio del MIM? Estos detallecitos que les acabo de mencionar, del buchado, regularmente también corresponden a problemas de salud. Para entender este aspecto del inflado, el buchado, les invito a que se imaginen, recuerden, los que ya lo han visto, a una serpiente que se acaba de comer una presa. Me parece que es buen ejemplo, para que se imaginen cómo entonces es el detallecito de la letra, el tracito, y de pronto se le ve un gruesito ahí, como por dentro, como si se hubiera comido una rata. Sí, así es, se acaban de comer una presa. Como siempre, todo lo bueno se acaba, todo lo bueno se acaba. Entonces, con este ejemplo que acabo de hacer, que antecede, termina lo que por hoy les quería comentar, lo que les quería compartir por hoy. Espero que el tema haya sido siempre de su completo agrado. Agradezco por escucharme. Entonces, no hablemos más del asunto. Pero no se olviden, no se pierdan los siguientes videos elaborados pensando precisamente en quién, en usted. Hasta el siguiente video. Chao. Y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por escucharme. Muchas.